minutos vamos a dar inicio a la charla de Marcos Novaro. Saludarlos, veo mucha gente amiga, no voy a ser uno por uno. Juan Carlitos, te mando un abrazo. Bueno, chicos de Aprender Derecho, gente que se ha acercado a la sala de Zoom para compartir hoy esta charla con Marcos Novaro sobre pandemia, cuarentena y déficit republicano. Así que en no más de 4 minutos, empezamos la exposición de Marcos Novaro. Agradecerles la posibilidad de participar, de sumarse a este ciclo de charlas que venimos desarrollando, que se inició con Andrés Malamud, que continuó con Gustavo Córdoba, hoy con la presencia de Marcos Novaro y el viernes a las 18 horas con Milo Lockett, continuará. Hoy Marcos Novaro, sociólogo, nos desarrollará el tema de pandemia, cuarentena y déficit republicano. Es un reconocido analista, pero además escritor, que generalmente tiene una mirada profunda de análisis sobre las cuestiones sociales, sobre los distintos escenarios de nuestro país y del mundo. Así que, Marcos, simplemente agradecerte. La exposición va a ser de alrededor de 25 o 30 minutos. Después vamos a tomar las preguntas por chat y las vamos a ir haciendo, por ya sea privado o público.
en un total de desarrollo de no más de 1 hora, que es lo que siempre nos hemos propuesto como tiempo y que nos parece un tiempo más que prudente. El tema de administrar las preguntas tiene que ver con que en general las demandas de las preguntas superan a las respuestas del expositor y nos parece un tanto arbitrario, por lo tanto compilamos aquellas que se superpongan y se las vamos transmitiendo al expositor, y esto lo va a hacer otra integrante de Aprender Derecho, que es Mayra Bussi. Así que, Marcos, en primer lugar, darte la bienvenida, agradecerte y en segundo lugar, escucharte. Y los 3 puntitos. Dejar de silenciar. El primero. No, sigue apareciendo silenciado. En participantes. A ver, lo tengo silenciado, Marcos. Acá. Pasa el ruido, está haciendo ruido. ¿Viste? No. Reiniciar audio. Sí, pero apretamos y... Ahí ahora sí. Listo. Ahora sí, Marcos. Ahora sí. Hola, hola. Y ahora sí. Bueno, como te decía, agradecerte. Problema, me avisan si hay... Bueno, si hay... muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer lo más breve posible y voy a tratar de ordenar mis comentarios con alrededor de tres temas, digamos, que están en discusión sobre los efectos de la pandemia, que me parece que son 3 temas relacionados entre sí y 3 temas relevantes, digamos, que tienen su propia especificidad. Y que para el caso argentino tienen los 3 mucha significación. Digamos. El primero es el impacto en la globalización. Se habla de que bueno, la pandemia puede revertir el proceso de globalización, puede llevar a políticas de cierre de las etcétera, etcétera. Hay que prestar atención, me parece, a lo que dicen los economistas en el mundo, más que lo que dicen algunos políticos, que tal vez más bien tratan de llevar agua para su molino. Y los economistas me parece que no se de acuerdo con que este asunto que vaya a haber una reversión de la globalización. Sí que puede haber cambios importantes en el modo de globalización. Sobre todo porque muchas empresas han tenido grandes costos por la dependencia de un solo proveedor en estos procesos de producción integrada a nivel global, ¿no? Esos procesos se basan en la especialización, pero han demostrado ser muy frágiles a eventos como esta pandemia, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cuando China cerró su economía, muchas empresas se quedaron congeladas porque le faltaban piezas esenciales que venían de China y no podían producir en ningún otro lado. Entonces la especialización se demostró como una fuente de fragilidad. Entonces, muchos economistas están señalando que digamos, esto no va a fomentar el regreso a un proceso localizado de producción, sino más bien a tratar de evitar esas fragilidades, digamos, ¿no? Entonces, va a haber más inversiones en economías competitivas con la China, en proveedores de insumos industriales que puedan competir con los costos chinos. Y eso probablemente beneficie a algunos países, en América Latina probablemente a México, tal vez a Brasil, dudosamente a Argentina, digamos, ¿no? Porque bueno, no tiene la capacidad de producir, de sumarse a cadenas de producción global en áreas industriales importantes, digamos, ¿no? Eso me parece que es importante atender porque
hay economistas y políticos, sobre todo a nivel local, que hablan más bien de, bueno, de que si la globalización demostró ser tan amenazante, volvamos al vivir con lo nuestro, ¿no? O sea, el mundo es más que una fuente de oportunidades, es una fuente de amenazas. Entonces, vivir con nuestro se justifica más todavía. Hay otro dato, digamos, que me parece que ilustra lo obtuso de esto, que es que el impacto de la pandemia es muy desigual para distintos tipos de producciones. Y para la producción de alimentos es muy poco el impacto negativo y más bien ha tenido un impacto positivo. Si uno ve la evolución de los precios relativos de insumos industriales, de combustibles y alimentos, ve que en los dos primeros rubros hay caídas muy fuertes, mientras que en alimentos solamente algunos tienen caídas. Típicamente el maíz. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Además, específicamente, ¿por qué cae el maíz? Porque en Estados Unidos en particular se usa mucho para producción de combustibles, ¿no? Entonces, como bajan los precios de los combustibles, bajó el precio del maíz. Y encima ellos tienen su cuerpo. La soja, la carne, el trigo han subido, ¿no? Suben los precios de los alimentos, no bajan. Entonces, la idea de vivir con lo nuestro es más absurda todavía. Pero bueno, todo esto es parte de una discusión que está en danza, que afecta a la Argentina en un momento en el cual Argentina está viendo qué camino toma, digamos, ¿no? O sea, hay una puja muy intensa respecto de si hay que volver a cerrar la economía, si Macri falló porque la abrió demasiado, o si Macri falló porque la abrió poco, digamos, ¿no? Y sobre todo porque la abrió en forma muy despareja, la abrió al crédito internacional, pero no promovió lo suficiente las exportaciones ni abrió lo suficiente la competencia internacional. Bueno, entonces, discusión para nosotros en un momento de mucha incertidumbre, digamos, ¿no? Y de un conflicto muy intenso respecto de para dónde sigue la economía argentina. Esta discusión se engarza con otras dos que me parece que son a nivel local aún más urgentes. Una de ellas tiene que ver con el famoso regreso del Estado, digamos, ¿no? O sea, la pandemia es una amenaza tan potente que ha justificado la intervención del Estado en áreas y sobre derechos individuales de un modo mucho más amplio de lo que sucedía en tiempos normales, digamos, ¿no? Eso ha pasado en todo tipo de sociedades, ¿no? En las sociedades autoritarias, en democracias occidentales, liberales, en democracias frágiles de la periferia de América Latina, gobiernos de derecha o de izquierda, digamos, ¿no? O sea, no hay muchas diferencias entre el intervencionismo estatal que practican gobiernos de distintas orientaciones o incluso de distintos regímenes políticos. Todos tienen la necesidad de intervenir en mayor medida y tratan de legitimar esa intervención por la emergencia, ¿no? Uno que podría decir al respecto, en primer lugar, es que las democracias, hay un error de apreciación al respecto, digamos, de si las democracias se caracterizan por una baja o una alta intervención del Estado. Y la verdad que lo que hacen las democracias es caracterizarse por la flexibilidad. O sea, lo que las democracias tienen, a diferencia de los regímenes autoritarios, es la capacidad de darle mayor poder al Estado en los momentos de necesidad y quitárselo cuando ese poder no es necesario, ¿no? Es esa flexibilidad lo que le permite a las democracias enfrentar las crisis y al mismo tiempo garantizar derechos, ¿no? Los regímenes autoritarios, en cambio, son mucho más rígidos, tienen, digamos, una pauta de intervención. Marcos, vos sabés que se corta permanentemente el sonido y queda como frisada tu imagen. ¿Hay alguna posibilidad de que cambiemos alguna conexión?
pedimos disculpas, bueno, son estas situaciones de la tecnología y de la saturación que muchas veces tiene la propia red. ¿Me escuchás, Marcos? Ahí va. Ahí va a cambiar. Bueno, brevemente, seguramente está cambiando conexión. La idea del ciclo de charlas es promover precisamente este tipo de encuentros de reflexión, de intercambio, con perfiles de distinta mirada, pero que nos permitan a todos reflexionar, debatir, intercambiar, no solamente sobre las cuestiones que hacen a la economía y a la cuestión sanitaria, sino también, como en el caso del viernes, una charla con Milo Lockett sobre un poco la cuarentena, la pandemia, lo relacionado con el arte. El próximo martes va a estar Alejandro Katz, sobre una mirada más global de lo que es la pandemia. El sábado va a estar Graciela Fernández Mejide, este sábado, y después va a estar Manuel Paz, también, que es del Club de la Pintura de Milo Lockett, que nos va a estar dando su mirada en este tiempo para docentes, para jóvenes, para chicos, pero también la mirada del artista en tiempos de cuarentena, digamos, no solamente economía y política, sino también incorporar otras características. Estamos trabajando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el bullying o el ciberbullying para incorporar también el ciclo de charlas. La asociación es una asociación con todos integrantes de la ciudad de Tandil, que tenemos una vocación por generar este tipo de espacios y este tipo de encuentros, y poder interactuar con cada uno de los expositores. Así que bueno, agradecerles. Vamos a tomarnos 2 minutos hasta que nuevamente Marcos pueda reiniciar el contacto. Suele pasar, no nos había pasado con esta intensidad, pero sí también nos sucedió un poco con la charla de Gustavo Córdoba y la de Andrés Malamudi. Hemos visto uno que va siguiendo la herramienta del Zoom y los distintos debates, nos ha ido pasando en otras charlas, así que las disculpas del caso por la interrupción, que es obviamente no deseada, no querida, pero que se da en estos tiempos de tecnología y sobre todo tal vez en un horario donde hay una mayor demanda. Vamos a esperar dos minutos para poder reconectarnos. Agradecerle a la gente que se va sumando, decirle que estamos en un impasse por una cuestión tecnológica en lo que era el audio y video de la exposición de Marcos Novaro. Ahora Marcos, a ver. ¿Ahí nos escuchás ahora? Sí, yo los escucho, ¿me escuchan? Sí, bien. Retomamos, Marcos. Mil disculpas que se me cayó el sistema, acá se cae cada rato. Bien. Bueno, yo estaba terminando, no sé si en qué momento se cayó la conversación. No, estabas hablando de que el primer tema se concatenaba o se eslabonaba con los otros 2 temas que ibas a plantear. Habías hecho como una síntesis del primer tema, de la globalización. Este segundo tema tiene que ver con el Estado y con la intervención del Estado. No sé qué parte de eso se escuchó, digamos, y intervención del Estado, obviamente, en un momento de emergencia como es la pandemia, se legitima, ¿no? Y los estados de distinto tipo de regímenes políticos, con gobiernos de distinta orientación ideológica, todos tienden a justificar un mayor grado de intervencionismo del Estado. Lo que decía yo era, la diferencia entre democracias
y autoritarismos no es tanto que permitan mayor o menor intervención del Estado, sino que las democracias son flexibles y los autoritarismos no, ¿no? Las democracias tienden a permitir la intervención del Estado sobre derechos individuales, sobre la actividad económica, etcétera, en los momentos de emergencia, pero después se retiran, ¿no? El Estado tiene la capacidad de gestionar momentos intervencionistas cuando lo gestiona un régimen democrático, pero en los regímenes autoritarios esos momentos intervencionistas tienden a perpetuarse, ¿no? Y entonces interesa ver un poco qué está pasando en las democracias frágiles. Las democracias frágiles son aquellas que, bueno, tienen una baja calidad institucional y tienen problemas para administrar el pacto, digamos, de reglas de juego, de confianza y de intercambios entre derechos y obligaciones con sus sociedades, ¿no? Las democracias frágiles suelen ser, en algunos aspectos, más parecidos a los autoritarismos. Y tienen problemas entonces para administrar esta concentración y desconcentración del poder, digamos, ¿no? Tienen problemas de rigidez. Y eso es un ejemplo, digamos, lo vemos muy típicamente en el caso argentino, ¿no? La democracia argentina es una democracia que ha demostrado ser bastante rígida en cuanto a las atribuciones que el Estado de las que se apropia y después no las devuelve más, digamos, ¿no? Y eso lo hemos visto en distintos registros, digamos, ¿no? Las leyes de emergencia. Las leyes de emergencia suelen durar décadas en Argentina, ¿no? La anterior a la actual ley de emergencia se dictó en 2001 y rigió hasta 2016. Ni siquiera se derogó del todo, se derogó parcialmente en 2016. Siguió rigiendo parte de esa ley de emergencia. Y ahora, desde 2019, principio de 2019, tenemos una nueva ley de emergencia. Fines de 2019, tenemos una nueva ley de emergencia, ¿no? ¿Cuánto va a durar esta ley de emergencia? Bueno, si nos guiamos por los antecedentes, es probable que mucho, ¿no? Es probable que mucho tiempo. ¿Por qué es tan necesario gobernar con recursos de emergencia y permitiendo entonces que el Estado tenga una gran arbitrariedad en sus decisiones, en el modo en que se relaciona con la sociedad, con la economía, con los individuos? Bueno, en parte no tiene que ver con las intenciones de los gobernantes, sino tiene que ver con sus recursos institucionales. Los estados que tienen pocos recursos institucionales no pueden hacer políticas muy quirúrgicas, selectivas. Hacen políticas a lo bruto, digamos, ¿no? O sea, tienen grandes dificultades para controlar específicos sectores de actividad económica, cada una de las empresas, no tienen inspectores confiables, no tienen procedimientos confiables para operar en el territorio, para distinguir situaciones, y entonces actúa con una regla general donde, por ejemplo, prohíbe todo, ¿no? Eso lo vimos en nuestro país precisamente en el comienzo de la pandemia, ¿no? O sea, el Estado se vio en la necesidad de prevenir un contagio masivo, y para tomar la decisión de una cuarentena general fue bastante eficiente, ¿no? Eso supuso intervenir masivamente sobre la economía y afectar derechos individuales. Se justificó
con los datos que venían de países europeos y ya algunos países vecinos donde los contagios estaban generando una catástrofe sanitaria. Ahora, las dificultades empezaron cuando hubo que flexibilizar la cuarentena, ¿no? La flexibilización de la cuarentena fue mucho más complicada que entrar a la cuarentena. ¿Por qué? Porque flexibilizar supone administrar criteriosamente reglas de juego específicas para distintos sectores de actividad, para distintos rangos de edad de la población, para distintos tamaños de ciudades, etc. Otro buen ejemplo que tuvimos fue lo que sucedió con el tráfico internacional, ¿no? Durante las primeras semanas de la pandemia, Ezeiza fue el escenario de una cantidad de intervenciones descoordinadas, completamente caóticas, de distintas agencias que tenían aparentemente atribuciones sobre lo que pasaba en Ezeiza. Entonces, algunos querían mandar a todos los pasajeros que venían de países con contagio, los mandaban a hoteles. Otros decidían mandarlos a su casa con la recomendación de que se quedaran en su casa, pero sin ninguna supervisión, porque no tenían medios para supervisar eso. Y otros no hacían nada, digamos, ¿no? Entonces, según el horario en que uno llegaba en el avión, se le aplicaban distintos criterios. Esto fue tan caótico que finalmente la única decisión que funcionó fue cerrar Ezeiza. Entonces, Argentina fue uno de los primeros países que cerró sus fronteras. No por prudencia, lo cerró porque era imposible administrar una política más o menos razonable. Entonces, los poderes de emergencia y la brutalidad con la que se ejercen esos poderes de emergencia en gran medida se explican por la pobreza de los recursos institucionales. Eso lo hemos visto en estos meses y lo vamos a seguir viendo de un modo muy pronunciado, ¿no? Porque además la flexibilización hace que sea inevitable administrar con un poco más de criterio situaciones distintas, y las dificultades para hacerlo bien van a volverse muy visibles, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, un ejemplo de esto, ¿qué pasa con los testeos sobre grupos de riesgo? Bueno, no ha habido una política muy razonable sobre eso, no hay identificación de los grupos de riesgo, el personal de seguridad, de salud, los barrios carenciados, los geriátricos, la población mayor con dolencias preexistentes. Bueno, hay una lista muy larga de poblaciones. A muy pocas de esa población se le ha hecho testeo, se le ha hecho un control específico. Y entonces tenemos en muchos casos que se vuelven focos de propagación del virus y de la enfermedad, focos especialmente agudos y problemáticos, digamos, ¿no? O sea, los médicos que atienden geriátricos en muchos casos terminan siendo los que difunden la enfermedad en los geriátricos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto sobre las funciones del Estado? Es probable, digamos, que tengan razón los que dicen que digamos, la situación de crisis legitima y relegitima funciones amplias del aparato estatal. Hay que ver cuánto dura eso. La sociedad argentina es una sociedad bastante celosa de sus libertades, aunque tenga un régimen institucional muy precario que no tiene la flexibilidad de las democracias consolidadas. Entonces, el régimen institucional funciona de un modo poco flexible, digamos, ¿no? Cuando avanza, después no retrocede. Y además avanza de un modo brutal, en términos globales, así, con políticas de trazo grueso, porque no puede hacerlo de forma focalizada. Y eso genera crecientes tensiones con la sociedad. Al principio no son muy visibles porque la sociedad está asustada y entonces sí cree que el Estado lo cuide, pero cuando pasa el tiempo esas tensiones se agravan, ¿no? Bueno, lo vimos con el caso de los presos, y lo estamos viendo con la polémica sobre el modo de cuidar a los ancianos, sobre si se limita o no, se focaliza en ellos ciertas restricciones. Y lo vamos a ver en el modo en que se administra esta flexibilización de las actividades económicas, digamos, ¿no? O sea, hay muchas dificultades que recién están despuntando en esta crisis.
El otro costado de esta problemática de relación con el Estado tiene que ver con que las emergencias suelen ser bastante tramposas respecto de las capacidades estatales, porque justifican mayor intervención, pero le retasean recursos. En las emergencias, en general, la capacidad que tiene la sociedad de sostener al Estado, de financiarlo, decrece. La gente deja de pagar impuestos. Y es una de las primeras cosas que deja de pagar cuando la crisis afecta al bolsillo. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos es una situación un poco dramática, que es que el Estado tiene más obligaciones y ha generado muchas expectativas de cuidado, pero tiene cada vez menos recursos para cumplir esas expectativas. Entonces, las posibilidades de que frustre a la sociedad y que la sociedad pase de esperar atención del Estado a quejarse por su ineficiencia son muy altas. Y en este caso me parece que esa tensión va a ser especialmente dramática, ¿no? No es algo nuevo, lo hemos vivido en muchas ocasiones, ¿no? El Estado argentino se suele cargar de responsabilidades, porque está esta política, digamos, generosa de reconocimiento de demandas. Tiende a ser generoso en el reconocimiento de demandas, se infla mucho con esas demandas y después, cuando tiene que administrar las satisfacciones a esas demandas, es muy ineficiente, ¿no? Es una trampa, por decir así, esquizofrénica, en la cual la propia sociedad argentina lo pone al Estado, digamos, ¿no? No es culpa de nadie, digamos, ¿no? O puede haber políticos que alimentan más esto, digamos, ¿no? Pero convengamos es que es una trampa un poco esquizofrénica en que la sociedad argentina pone a su aparato estatal recurrentemente, ¿no? Es una costumbre argentina. Inflamos las responsabilidades del Estado, pero lo hacemos de un modo incoherente con nuestra disposición a financiar ese Estado y permitir que pueda cumplir esos roles. Toda esta discusión sobre el Estado se empalma, por último, con una situación muy peculiar de la política argentina, digamos, ¿no? Y cerraría con esto, que es el tercer tema, que tiene que ver un poco con la situación de nuestra democracia, pero es un tema más específico, digamos, de en qué momento nos agarra esta pandemia, ¿no? Y me parece que eso ilustra, digamos, bueno, mucho cómo han reaccionado los distintos países. El momento político en que la pandemia estalla hace que los países sigan un curso u otro. Y en el caso argentino, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que nos ha encontrado un poco a medio camino, ¿no? En medio de una, yo decía al principio, ¿no? En medio de una gran polémica respecto de qué hacer con este país. Esa polémica no se resolvió desde hace por lo menos 4 o 5 años, porque hay una suerte de empate entre los que creen que el modelo kirchnerista que funcionó en la primera parte de este siglo podría seguir funcionando si uno le hace un service, deja de pagar la deuda, con los empresarios y hace menos, roba menos y se lleva un poco mejor con el mundo, tal vez no demasiado, pero un poquito mejor. Digamos, si ese modelo es reparable o si hay que terminar con ese modelo y volver a una economía abierta, pro mercado, más parecida a la de los años 90. Digamos, ¿no? Esa discusión nos viene desvelando hace muchos años. Tanto como tiene la economía de no crecer, digamos, ¿no? De ser una economía que hace ya casi 10 años que ha dejado de crecer, de generar empleo privado, de promover inversiones, incrementar sus exportaciones, digamos. Nada de eso ha cambiado en los últimos 10 años. Y entonces estamos frente a un dilema de qué hacer con este país. Ese dilema se resolvió en las últimas elecciones. Yo creo que en parte sí, en parte no, digamos. ¿Qué es lo que ganó en las elecciones de 2019? Ganó la propuesta de reunificar el peronismo alrededor de 2 promesas, que eran que el peronismo se iba a llevar mejor con el capitalismo y con las instituciones republicanas, sin hacer grandes cambios. Es decir, que iba a encontrar una vía media, digamos, ¿no? ¿Cómo iba a lograr eso? Bueno, ganando tiempo, básicamente. Y ganar tiempo era, por unos años dejamos de pagar la deuda.
Si por unos años dejamos de pagar la deuda, los peronistas nos podemos llevar mejor entre nosotros y además llevarnos mejor con el resto del país, con los empresarios, con las clases medias, y todo esto se recompone. Digamos, ¿no? Una idea, digamos, no reformista, sino reconciliadora, de reconciliación sin grandes cambios. Yo creo que esa propuesta era bastante difícil que fuera viable, pero cuando estalló la pandemia se volvió por completo inviable. ¿Por qué? Porque el tiempo se acabó, digamos, ¿no? O sea, esa perspectiva de poder sostener las cosas, incluso permitir que Argentina volviera a crecer un poco, pateando la deuda para adelante, digamos, ¿no? O sea, los únicos que iban a ser afectados eran los acreedores externos, digamos, ¿no? Todos los demás los podíamos beneficiar, que se quedó sin combustible por completo cuando estalló la pandemia. Y entonces lo que tenemos ahora es, por un lado, una necesidad de renegociar la deuda, pero en términos mucho más extremos, es decir, no pagar nada por mucho más tiempo. Y aún así tampoco está claro que eso podría llegar a funcionar, ¿no? Entonces, o no pagamos definitivamente la deuda, y entonces vamos al default y vivimos con lo nuestro, o hay que incorporarle reformas, cambios estructurales a esa idea de la reconciliación del peronismo, la democracia y el capitalismo argentino. Y esa discusión, que es una discusión de índole política, está contaminando toda la gestión de la pandemia y de las medidas que se toman alrededor de la pandemia, ¿no? Si la pandemia tiene que ser amistosa con los capitales, perdón, si la gestión de la cuarentena tiene que ser amistosa con los capitales y entonces tiene que conciliar la economía, si hay que ignorar los problemas económicos y decir, bueno, tal vez terminemos mucho más pobres, pero seremos dignos porque protegimos la vida, y entonces tendremos un modelo, digamos, por decir así, papal de gestión de la pandemia, ¿no? Vaticano, un modelo tal vez no reconciliado con el capitalismo, sí, pero sí reconciliado con nuestra fe, digamos, ¿no? O encontramos alguna vía media, digamos, ¿no? Y el gobierno ha ido buscando esta vía media, esta peculiar diagonal entre la salud y la economía que se corresponda con su proyecto político. Es discutible que lo vaya a lograr, digamos, ¿no? Me da la impresión de que lo que nos esperan son momentos muy difíciles porque la cuarentena fue muy eficiente para postergar el crecimiento de los contagios, pero no para eliminar la posibilidad de una expansión de la enfermedad. Y entonces hemos agotado el tiempo de la cuarentena, digamos, la capacidad económica de sostener una cuarentena se agotó, incluso creo que se agotó varias semanas antes de que se liberara la economía, digamos, pero tenemos por delante la sumatoria de problemas sanitarios y problemas económicos muy complicados. Y entonces la posibilidad de que una gestión de gobierno que estaba empezando con todas estas promesas, digamos, de reconciliación, de ganar tiempo, de cerrar heridas y de encontrar una especie de, digamos, de pacto de convivencia nuevo entre actores muy peleados, muy enfrentados, me parece que va a tener que enfrentar, digamos, decisiones muy conflictivas, ¿no? Con su frente interno, con los actores que han sostenido este proyecto, y con los actores externos, ¿no? Con los sindicatos, con los empresarios, se plantea una dificultad creciente. Y esas dificultades probablemente se tengan que gestionar en un momento en que la crisis sanitaria está lejos de resolverse. Bueno, eso es más o menos lo que yo quería comentar y mi perspectiva sobre estos problemas, estos tres problemas, ¿no? La globalización, el rol del Estado y para dónde va Argentina, que me parece que bueno, son los temas que se están discutiendo hoy, o como yo veo los temas que se están discutiendo hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y bueno, estoy abierto a preguntas. Como perdimos varios minutos ahí en el intermedio, seguramente se extenderá un poco más, pero bueno,
yo tengo tiempo, así que los escucho a ustedes. Muchas Bien. gracias. Bueno, Marcos, primero agradecerte la presencia, quiero aprovechar estos momentos y voy a hacerte unas preguntitas que nos han llegado por diferentes medios, algunos por privado, otros por el chat que acá está abierto, también estamos por Facebook, desde el Facebook, hace la redundancia de Aprender Derechos, así que bueno, voy a proceder a hacer las preguntas, así adelantamos un poquito. La primera dice, ¿cuál es el rol del Estado, tanto en la salud pública y en la economía, en esta situación? ¿Vos creés que se debería priorizar uno u otro o más bien trazar un camino intermedio? Bueno, yo traté un poco de explicar eso. No todos los países están tratando de encontrar esa diagonal entre salud y economía. En realidad, más que una diagonal, uno podría decir es una diagonal tridimensional, porque es salud, economía y república, instituciones democráticas, ¿no? O sea, esas tres variables se cruzan en algún punto del espacio en un lugar ideal, que es el que permite el menor daño para las instituciones democráticas, el menor daño para la economía y la mejor atención para la salud. Cada país seguramente tiene ese punto ideal a su alcance, digamos, ¿no? Que cada país pueda encontrarlo es otra cosa, y que algún país pueda enseñarle a otro, digamos, que el modo en que un país lo encuentra puede enseñarle a otro cómo encontrarlo, también hay que verlo, digamos, ¿no? O sea, porque todos los países son distintos, entonces no hay una receta mejor. Pero todos los países están buscando esa diagonal tridimensional con medidas que atiendan la salud sin afectar demasiado la economía, con intervención del Estado que no sea demasiado abusiva sobre los derechos. Es probable, digamos, que algunos tengan más éxito que otros. Hay toda una discusión sobre modelos, ¿no? O sea, hace poco lo vimos en esa confusión sobre Suecia o Noruega. ¿Quién sabe, digamos, ¿no? O sea, sin duda que hay algunos casos que son claramente no recomendables, ¿no? Bueno, el modelo brasileño, nadie está hablando del modelo brasileño, o sea, eso es inconcebible, porque Brasil está haciendo las cosas claramente mal. Pero Argentina, en algún sentido, al principio había hecho las cosas bien. ¿Era posible sostener esa cuarentena total tanto tiempo? Tal vez ahí empezó a fallar el modelo, ¿no? Porque la cuarentena total se sostuvo demasiado. Ya a mediados de abril era claro que la economía no aguantaba y que de todos, cuando llegaba el invierno, íbamos a tener un aumento de casos. Entonces estábamos consumiendo la capacidad de tolerar la cuarentena sin combatir demasiado eficientemente los contagios futuros. Gastamos demasiados recursos en el corto plazo, digamos, ¿no? en tener resultados de corto plazo. Y eso tal vez no fue la mejor idea, ¿no? Ahora tal vez lo estamos viendo en que, bueno, tenemos una gran liberalización, apertura de la economía, justo en el momento en que suben los casos. Claramente en América Latina hay un montón de experiencias de esto. Chile es otra, ¿no? Chile hizo exactamente lo mismo. Abrió hace poco y ahora tiene que volver a cerrar, porque los casos se escalaron. No es que somos los únicos que metemos la pata, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, Argentina tiene una economía especialmente frágil y por lo tanto su diagonal tal vez tendría que haber sido más atenta a la economía que en otros países, porque la resistencia de la economía iba a ser mucho menor que en Suecia, incluso que en Chile, digamos. O sea, y eso es obvio, ¿no? O sea, uno ve los datos de cuánta asistencia le brindó el Estado a la economía. En Chile, que es un país muy liberal desde siempre y además gobernado por un tipo recontra liberal. Y de todos modos, Chile le aportó, el Estado chileno, a la economía el doble que Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina hace un montón de anuncios, pero la capacidad que tiene de gastar plata rápido para sostener a las empresas es muy mala. Digamos, tarda un montón en gestionarse los créditos, el IFE no llega, la asistencia para pagar los sueldos tampoco. Entonces, todavía hoy se está tratando de ver que cobren las primeras cuotas de abril del IFE, un montón de gente que se está muriendo de hambre, digamos, ¿no? Entonces, y con las empresas pasa lo mismo. Entonces, Argentina era obvio que tendría que haberle prestado más atención a la economía desde el principio. Esa es mi opinión, digamos, ¿no? Bien. Otra preguntita.
¿Cuánto crees que puede impactar la crisis de Brasil en Argentina, tanto en lo sanitario como en lo económico? Mirá, bueno, el impacto económico se está viendo, es muy fuerte, ¿no? Argentina, para algunos productos, tiene un mercado cautivo, que es, o sea, tiene un solo mercado, no es que es un mercado cautivo nuestro. Nosotros, como exportadores, somos cautivos de un solo mercado, que es Brasil, ¿no? Los autos argentinos, lamentablemente, no se podemos vender a nadie más que a Brasil. Y si en Brasil no se compran autos, la exportación se redujo a cero. Argentina no solamente no vende autos a su gente, porque nadie compra autos acá, sino que tampoco le está vendiendo autos a otros. No podemos abrir mercados rápido para mucha de esa producción. Entonces, Brasil está impactando mucho en algunas áreas industriales, para mal, y puede que en el futuro también impacte en términos de competencia, digamos, ¿no? Brasil probablemente cuando repunte su producción va a tener un montón de stock de bienes industriales que va a tratar de colocar y que va a colocar afectando nuestros stocks, digamos, ¿no? O sea, si van a vender autos, no van a vender los de ellos, no van a vender los nuestros. Entonces, nuestra capacidad de recuperación futura también está afectada por eso. El otro problema con Brasil es, bueno, que Brasil está impulsando esta visión de que la pandemia no va a cambiar la globalización, ¿no? O sea, en Brasil están convencidos de que por más pandemia que haya, la globalización sigue. Y entonces las negociaciones comerciales las están empujando para adelante sin demora. Y eso está poniendo en crisis el Mercosur. Esto tiene mucha importancia y bueno, Argentina intentó ahí hacer una jugada de presión, que mucho creo que no funcionó, amenazando con retirarse, después volvió. Los funcionarios de gobierno dicen que lograron que se prestara atención a sus reclamos. Es discutible que eso vaya a servir para algo, digamos, ¿no? También es discutible que vaya a cambiar la posición de Brasil, por más que Bolsonaro políticamente tal vez esté de salida, ¿no? O sea, imaginemos que Bolsonaro pierda, ¿no? No tenga reelección o incluso que salga antes, ¿no? Que le haga juicio. Está muy peleado con su propia coalición de gobierno, con sus ministros. Aún un fracaso de Bolsonaro no significa que Brasil vaya a volver a las posiciones nacionalistas y proteccionistas de antes, ¿no? O sea, tendría que volver a ganar Lula y ganar con una mayoría amplia, y eso no va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, me da la impresión de que Brasil va a seguir por este camino de libre cambio, de negociaciones de libre comercio con otros países, con Canadá, con India, con Corea del Sur, y Argentina va a tener que tomar una decisión muy difícil sobre si bancarse eso y tratar de adaptarse a eso o salir. Y es el tipo de decisiones que este gobierno no tiene tomadas, digamos, ¿no? Porque el país no las tiene tomadas, digamos. No es solamente el gobierno, digamos, ¿no? O sea, no está muy claro qué hacer. Entonces, en esa situación va a ser probablemente con el tiempo más problemática la convivencia entre Argentina y Brasil, ¿no? Bien, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué rol juega la justicia en la credibilidad del sistema democrático? Mirá, bueno, yo creo que uno de los experimentos más interesantes que hemos vivido en los últimos tiempos es este episodio con los presos, y que mostró que hay una tolerancia en la emergencia, pero acotada, digamos, ¿no? O sea, la gente está dispuesta a dejar pasar cosas, pero no cualquier cosa. La emergencia no justifica cualquier abuso. ¿Cómo empezó lo de los presos? Empezó de a poquito con movimientos para liberar a algunos presos de corrupción, y algunos terminaron libres, el caso de Gudú y algunos más, y entonces los presos comunes, bueno, son todos presos comunes, digamos, ¿no? Pero los demás presos, los que no están presos por ser corruptos, dijeron, bueno, igualdad de trato, si están soltando a esta gente, ¿por qué no nos sueltan a nosotros?
En ese momento, digamos, estalló la política oficial al respecto y estalló la sociedad, ¿no? O sea, el gobierno no supo bien qué hacer porque había opiniones, ya había opiniones diferentes respecto de los presos de corrupción y hubo más opiniones diferentes sobre el resto de los presos, y entonces se desataron todos estos cruces entre los funcionarios más kirchneristas, más duros del kirchnerismo, Massa y demás, y a continuación estalló la sociedad con los cacerolazos, ¿no? Que fue un cacerolazo muy, muy importante. En medio de la pandemia, un cacerolazo de un para el otro, donde no era fácil decir que era motivado por el PRO, por Cambiemos, ni nada por el estilo, digamos, ¿no? O sea, hubo mucha espontaneidad y masividad, y fue un cacerolazo que se extendió en los barrios populares, ¿no? Los barrios bajos son los... Eso es algo que no entienden muchos kirchneristas o gente progresista en los temas penales, digamos, ¿no? O sea, los barrios bajos son los barrios donde más se vive la inseguridad. Y entonces la idea está de van a soltar a los presos, que son muchos, van a venir a vivir acá. Obviamente no les gustó nada a mucha gente de los barrios populares, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ese cacerolazo fue fuerte, no solamente entre la clase media, ¿no? Entonces eso asustó mucho al gobierno y bueno, llevó a esta cuestión de, bueno, se revierte todo y ahora van a meter presos de vuelta a muchos de los que han soltado, digamos, y esperemos que no haya muchos contagios en las cárceles porque ahí el gobierno va a estar en la peor, digamos, ¿no? Porque van a tener un montón de muertos y encima el descrédito por haberlo soltado. Entonces, son estos problemas, digamos, de no tener una política muy definida. Me parece que, bueno, que la cuestión de la justicia en este caso es bien evidente que va un poco atrás de los acontecimientos, ¿no? Va siguiendo las presiones que recibe. Hay presiones del oficialismo, no hay resistencias de otros actores, entonces avanzan las liberaciones. Se desata el gran escándalo, un montón de jueces quedan en offside, señalados como sueltapresos, digamos, y tipos completamente irresponsables, y toda la justicia queda deslegitimada, ¿no? Es muy lamentable, ¿no?, lo que pasó para el Poder Judicial, pero aleccionador sobre los reflejos que tiene la sociedad. Lamentablemente esos reflejos en el Poder Judicial no existen, ¿no? La Corte Suprema tuvo un papel lamentable en todo esto, ¿no? O sea, uno diría, la ausencia de la Corte Suprema respecto de dar una pista, anticipar lo que se venía como un problema serio, que no lo haya hecho es señal de la crisis que vive la Corte Suprema de nuestro país, ¿no? No tiene ninguna orientación. O si tiene alguna orientación es nefasta, digamos, ¿no? O sea, cuando la tiene es malísima. Deja ser y después que se arreglen los demás, digamos, ¿no? Bueno, así le va a la Corte, ¿no? Bien, acá tengo otra pregunta. ¿El liderazgo del presidente está basado en el equilibrio de la atención de los espacios que componen el frente? Vos igual hiciste referencia en tu charla respecto de esto, pero bueno, quizás para profundizar un poquito más. Sí, bueno, un equilibrio, digamos, ¿no? O sea, yo creo que Alberto Fernández entiende, sí, que tiene que consolidar esa unidad del peronismo, ¿no? Que es un proceso político que tiene aspectos muy positivos, ¿no? O sea, el peronismo durante 20 años estuvo muy dividido en el país, generando una gran inestabilidad política y muchas dificultades para formar mayorías, para darle más o menos coherencia al sistema de representación. ¿Por qué? Porque la gente vota a un candidato que se presenta por una lista peronista que no se sabe si va a ser oficialista o opositora, que por ahí es opositor un tiempo y después se convierte en oficialista, o al revés, ¿no? Entonces no hay ninguna relación más o menos razonable entre el votante y el representante. La gente no sabe a quién votó y para qué, digamos, ¿no? O sea, y eso genera alimenta la desconfianza y enturbia todo el sistema de representación, alienta la corrupción. Bueno, eso es cómo funcionó el peronismo durante 20 años, que estuvo dividido en facciones móviles, todo el tiempo cambiando
de oficialistas opositores y cambiándose de nombre y reagrupándose. Uno lo veía en el Congreso. En el Congreso durante 20 años hubo más de 20 bancadas peronistas, ¿no? A veces con nombres graciosísimos, como Unidad Peronista, y eran dos tipos que votaban todo el tiempo divididos y duraban un año juntos, digamos, ¿no? O sea, y se llamaba Unidad Peronista. Es un chiste, pero eso fue el Congreso durante 20 años, ¿no? Y ahora está todo el peronismo unido en un bloque partidario desde los tiempos de Menem, que no funcionaba así el peronismo. Y eso es un gran, muy importante, digamos, ¿no? Permite que haya también, fortalece también indirectamente al otro bloque, al bloque opositor, que hoy se llama Juntos por el Cambio, digamos, pero que son partidos que también han ido cohesionándose, han ido ganando fortaleza, ¿no? La UCR es un partido, a pesar de toda la crisis que viene de largo, ¿no? De los años 90, o sea, hace más de 20 años que está en crisis el radicalismo, pero de todos modos ha logrado sobrevivir al kirchnerismo, a todos los intentos de cooptación de dirigentes desde el kirchnerismo, y tiene digamos, desde hace 5 o 6 años vive un proceso de reunificación y de consolidación institucional muy importante. El país necesita ese tipo de partidos. Y el PRO también es un partido muy interesante, digamos, ¿no? Es un partido nuevo que tiene una experiencia de gestión y una solidez que no llegaron a tener ninguno de los otros terceros partidos de la historia argentina. No es la UCD, no es el PI, no es el Frente Grande, ni todos esos inventos del Chacho Álvarez, digamos. Es un partido estable. Entonces, para el gobierno es muy importante la unidad del peronismo y la unidad de la oposición. Eso le va a dar un poco de orden a la toma de decisiones, a la representación y a la competencia política. El gobierno tiene que saber que si le hacen mal las cosas y si la economía le va mal, hay otro que le puede ganar, ¿no? Y le va a ganar pronto. No es que tal vez pasa esto dentro de 10 años, no, va a pasar el año que viene. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que obliga a los sistemas políticos a funcionar mejor. Hay que ver cómo se conserva esto. Entonces, el proyecto del gobierno a mí me parece que en principio era bastante difícil de que fuera viable, pero era consolidar esta unidad del peronismo digiriendo los elementos más duros del kirchnerismo, digamos, ¿no? O sea, era una digestión del kirchnerismo. Que en algún sentido tenía que ver con darle impunidad, pero también con digamos, limar sus aspectos más problemáticos, más conflictivos, ¿no? Educar al kirchnerismo duro para que sea un poco más civilizado. Bueno, tal vez todavía están a tiempo de hacerlo, ¿no? Y tal vez sea la única vía por la cual esto no estalle, porque finalmente si el peronismo moderado abandona el gobierno, o el kirchnerismo abandona el gobierno, ese gobierno va a durar muy poco, digamos, ¿no? Y todos ellos lo saben. Entonces me parece que es un problema para el presidente, pero también es un problema para los demás. Tienen que cooperar. Y eso los puede obligar a moderarse, ¿no? Lo estamos viendo con toda esta discusión que es eterna y que yo creo que en última instancia es irresoluble sobre cómo hacer para evitar que los juicios para la corrupción sigan. No saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, hay, bueno, distintas recetas, digamos, algunas más salvajes, digamos, pero me parece que aún las más salvajes son difíciles de procesar. Entonces, la verdad que como no saben cómo avanzar, lo único que tienen es, bueno, que el paso del tiempo disipe esas cosas, ¿no? Pero bueno, no termina de pasar eso, ¿no? Porque la verdad es que uno ve en las encuestas, no es que el regreso de Cristina al poder le ha permitido ganar popularidad, ni a ella ni a sus seguidores, ¿no? O sea, las encuestas no la favorecen, están peor ahora que el año pasado. Entonces, es una situación incierta, abierta, digamos, que puede ser conflictiva. A mí no me parece que en el largo plazo a Argentina le convenga tener varios peronismos todos peleándose entre ellos. Más bien nos conviene tener partidos unificados. Bien. Terminando con algunas de las preguntas. Dice otra. Hablabas del peronismo o de los peronismos y las promesas hacia el exterior.
como por ejemplo llevarse mejor con los mercados, y hacia el interior. Uno de esos peronismos está a cargo de senadores y otro en diputados. ¿Cómo ves al Poder Legislativo actualmente? Bueno, algo dije, ¿no?, sobre eso, sobre el tema de la cohesión de las bancadas peronistas. Es muy interesante lo que pasa. Es cierto que esa cohesión está administrada por el kirchnerismo más duro, o sea, lo administra Cristina en el Senado y no Massa, sino Máximo en diputados, ¿no? El que maneja el bloque no es Massa, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no?, qué tipo de kirchnerismo legislativo vamos a tener. Un kirchnerismo que extorsiona a Alberto para garantizarse impunidad y para que vaya poniendo cada vez más de su gente en los cargos ejecutivos hasta que lo absorba totalmente Alberto y, o sea, un gobierno kirchnerista con un mascarón de proa, con un títere, digamos, se realice la idea esta de que finalmente Alberto no es más que un títere. Bueno, eso puede pasar, pero yo no creo que sea muy fácil que eso se complete, ni que sea siquiera lo que más le conviene a los kirchneristas. Porque si pasa eso, me da la impresión de que Alberto se desgrana, digamos, y el peronismo territorial es difícil que se conforme con eso, digamos, ¿no? Corre el riesgo de perder muchas elecciones distritales el año que viene, ¿no? Entonces, ese es un camino difícil, ¿no? El otro es esta convivencia, donde, bueno, por ahora todos hacen un poco su juego y todavía no está muy claro quién se impone. Y Alberto Fernández trata de ganar tiempo hablando de la reforma judicial, en vez de impunidad, habla de reforma judicial, ¿no? Habla bueno, sí, le vamos a poner un impuesto a las empresas, pero por un solo año, por este asunto de la emergencia. Sí, ponemos retenciones más altas, pero no vamos a hacer la junta de granos. No. Bueno, trata de encontrar equilibrios. Esos equilibrios no son muy satisfactorios y económicamente no cierran. Hay que ver si con el tiempo Alberto Fernández va ganando un poco más de espacio. Con la popularidad, uno podría preguntarse, con la popularidad que tiene, ¿por qué no avanza en esa dirección? ¿Por qué no define un poco más su rumbo? Yo creo que es porque no lo tiene, digamos, ¿no? O sea, no sabe muy bien cuál puede ser ese rumbo. Me da la impresión de que como su apuesta era ganar tiempo y ahora el tiempo se acabó, un poco se ha quedado sin receta, digamos, ¿no? El gran problema tal vez es ese. El kirchnerismo sabe lo que quiere, Alberto no se sabe lo que quiere. Y bueno, en esa situación, por más que haya mucha gente esperando que Alberto haga las jugadas que le permitirían tener un proyecto un poco más razonable a futuro, esas promesas quedan en nada, ¿no? Y bueno, tal vez estemos perdiendo el tiempo simplemente. ¿Le sirve al gobierno la pandemia como excusa de un fracaso económico? Bueno, esa es posiblemente la forma en que esto se presente, pero no sé si eso va a ser un argumento muy convincente, ¿no? Seguramente se va a presentar así. Bueno, tuvimos un muy mal año, pero ¿qué país no lo tuvo? Aún los países más sólidos del planeta tienen desempleo, caída de la actividad, caída de las inversiones, ¿no? Miren Estados Unidos, 20% de desempleo. Por lo menos nosotros tenemos a toda la gente más o menos contenida con planes sociales y las empresas no echan a la gente porque le pagamos nosotros el sueldo. Bueno, pueden decir más o menos eso. Y me parece que ese es un argumento que tal vez para alguna gente funcione, ¿no? Me da la impresión de que si la crisis se extiende, o sea, si esto tiene un rebote el año que viene, entonces tal vez va a pesar más la recuperación que la memoria del fondo del pozo. Si ese rebote no existe, la situación el año que viene va a ser muy mala para el gobierno, ¿no? O sea, la popularidad de hoy de Alberto se va a evaporar. Pero nadie lo sabe eso, ¿no? La ventaja que tiene Argentina, yo insisto con el tema ese de los precios internacionales, ¿no?
Yo creo que esa tendencia se va a mantener. Argentina tiene la gran ventaja de producir alimentos y el comercio de alimentos no va a caer, ¿no? Es posible que la gente coma menos, pero bueno, tiene que comer, ¿no? Lo que seguro que va a haber es mucha menos compra de bienes durables. Entonces, los sectores industriales van a estar muy de capa caída, digamos, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que México se recupere, porque exporta básicamente bienes industriales, compra alimentos. Argentina tal vez tiene un poco más de suerte. El problema es que en la producción de alimentos nuestros exportadores ganan la mitad de lo que ganan los exportadores de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, ¿no? Pero bueno, eso una zona como Tandil la conoce perfectamente, ¿no? O sea, un exportador de soja gana $120 por tonelada, el exportador paraguayo gana 300. Bueno, no hay forma entonces de que aumenten las inversiones en Argentina. Argentina va a seguir exportando la misma cantidad. Tiene la ventaja de que por lo menos va a poder exportar eso. Y con eso va a poder, si no empujar al resto del tren, digamos, por lo menos esa locomotora agropecuaria va a poder sostener el tren medianamente en funcionamiento, ¿no? No me parece que vaya a haber, digamos, un rebote de la actividad, pero por lo menos es probable que haya cierta recuperación. Bien. Bueno, una última pregunta antes de que se dé la palabra a Julio. Es la siguiente. La pobreza de recursos institucionales para administrar la cuarentena solo es en una democracia rígida y a su vez, ¿considerás que Argentina hoy tiene una democracia rígida o más bien frágil? Sí, yo hice esa metáfora sobre la fragilidad con respecto a situaciones en las cuales uno no tiene los recursos para movilizar el aparato estatal rápido, concentrando recursos y la toma de decisiones y después flexibilizarlo, ¿no? Lo rígido está asociado con lo frágil. En las democracias frágiles, el sistema institucional suele ser muy rígido. Parece una paradoja, pero suele ser así, ¿no? Por eso hice la comparación con la ley de emergencia, ¿no? Una ley de emergencia que dura 20 años no está atendiendo ninguna situación específica, es el modo regular de funcionamiento, es un funcionamiento muy rígido que revela una enorme fragilidad. Y es probable que Argentina tenga muchos años de emergencia por delante. Lamentablemente, digamos, uno, si hace el pronóstico de qué es lo que nos espera, lo más probable es que nos esperen 5 o 6 años de emergencia. Entonces, la ley de emergencia de Alberto vino para quedarse, es seguro que se va a renovar. El año que viene va a pedir que se la den de vuelta. Y va a tener las mayorías legislativas, así que seguramente se la van a dar. Tal vez los gobernadores le pidan más plata y estarán tratando de negociar, pero la verdad que al final le van a decir, sí, Alberto, mejor manejá vos todo y hacerte cargo del asunto y también pagar las consecuencias del problema. Porque los gobernadores finalmente prefieren eso, ¿no? Prefieren que el presidente cargue con la situación. La emergencia es una gran excusa para que los que están abajo estén protegidos. Los que están abajo y pertenecen al sistema, ¿no? O sea, están adentro del sistema. Por eso los gobernadores votan las leyes de emergencia, las apoyan. Hacete cargo, en total los problemas son tuyos. Yo, mientras reciba mi coparticipación, o cuando se acabó la coparticipación, que me des mi fondo de emergencia, me conformo, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que vamos a tener otro ejemplo de fragilidad y rigidez en los próximos años. Bien. Bueno. En lo personal, te agradezco nuevamente. Aprovecho también, antes de ceder la palabra, para agradecerles a todos los que han participado, seguirlos invitando al ciclo de charlas que se va a seguir prolongando en el transcurso de esta semana y la próxima. Así que, bueno, un abrazo virtual por lo pronto y le cedo la palabra a Julio. Bueno, Marcos, nuevamente agradecerte, pero quisiera plantearte una pregunta porque vos hiciste una descripción, globalización, en primer lugar, rol del Estado,
ahí asociaste un poco déficit republicano o democracia frágil, lo planteaste. Y en tu disertación, en el hacia dónde vamos, planteaste la renegociación de la deuda y cambios estructurales. Cuando vos te referís a cambios estructurales, me gustaría si podés profundizar, ¿qué es? Modificación de la cuestión jubilatoria, digamos, ¿qué englobarías en esto que vos llamás cambios estructurales? Porque lo planteaste como una de las patas de cambio posible en el futuro, ¿no? Mirá, a ver, sí, las reformas tienen que ver con cómo funciona nuestra economía, cómo funcionan las cuentas públicas y el aparato estatal en general, ¿no? Y uno de los focos es el sistema previsional. Y lo que está sucediendo con el sistema previsional es muy visible, es muy revelador de esta trampa en la que está el gobierno actual y toda la discusión sobre reforma en Argentina, ¿no? O sea, se supone que este gobierno vino para evitar la reforma previsional que estaba empujando el macrismo, pero en realidad está haciendo un ajuste del gasto previsional que va a ser salvaje, porque obviamente no hay plata para pagar ni siquiera la ley de movilidad que se aprobó en 2017, ¿no? O sea, no hay forma de pagar eso, mucho menos el incremento del sistema previsional que sigue, va a seguir pesando cada vez más en las cuentas públicas. Entonces, es un sistema que se niega a reformarse, pero que después el ajuste lo tiene que aplicar igual. Pasa lo mismo con el sistema de relaciones laborales. Se supone que Macri estaba empujando la flexibilización laboral y eso era una amenaza para los derechos laborales, el poder de los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero son ahora los sindicatos que se negaron a esa reforma laboral los que directamente deciden que se van a bajar todos los salarios en un momento en que hay más de 40% de inflación, ¿no? Entonces, vos hiciste la resistencia a las reformas para evitar el ajuste, pero al final el ajuste te lo comiste igual. Y es un ajuste desordenado, de resultados muy inciertos. Hay que ver si con eso alcanza para cerrar las cuentas públicas y defender la fuente de trabajo. Hay que ver, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que a la larga estas discusiones sobre las reformas van a volver. Va a ser inevitable que vuelva. En parte porque ya los costos ya los estás pagando, ¿no? Entonces, a los sindicatos, ¿qué sentido tiene que vos le digas aguantá porque vuelve la normalización, la economía se va a normalizar, si lo que va a haber es que cosas que perdió no las va a recuperar, ¿no? O sea, los niveles de ingresos no van a volver a la normalidad, ¿no? O sea, no hay forma de que vuelvan a la normalidad. Entonces, ya hubo, el ajuste ya se está produciendo. El asunto es si vos lográs ahora por lo menos sacar algún provecho de ese ajuste para generar condiciones que mejoren la situación de las inversiones, la rentabilidad de las inversiones, generen nuevo empleo y eviten perder el que precariamente se está manteniendo, ¿no? Yo creo que todas esas discusiones son inevitables. Este gobierno las va a agendar, hay que ver, digamos, ¿no? O sea, en principio vino para no hacerlo y tal vez cree que si cierra el tema de la deuda puede seguir perdiendo el tiempo, pero me da la impresión de que ese tiempo se acabó. O sea, yo no veo que haya ninguna posibilidad de que Argentina vuelva a crecer si no hace algunos cambios importantes. Y si hace esos cambios, por lo menos el ajuste no habrá sido completamente en vano, digamos, ¿no? O sea, vamos a tener una economía que, bueno, puede tener más capacidad de crecimiento que la que teníamos antes. Si no, vamos a tener, caímos un escalón y vamos a tener estancamiento por más tiempo, ¿no? En una situación mucho más precaria, ¿no? No es una buena idea, ¿no? Bueno, Marcos, agradecerte, resaltar de alguna manera esta mirada tuya de que hay una sociedad reafirmando la vocación de preservar sus libertades, ¿no? Esto me parece
esencial en tu exposición, ante la complejidad de un hiperpresidencialismo, por la situación que se vive, tener una mirada de una sociedad atenta, de una sociedad dinámica, de una sociedad que está muy, muy en defensa de no resignar libertades, me parece que es una definición tuya que nos alienta a la participación desde los distintos ámbitos donde estemos, empresariales, políticos, sociales, y que también visualiza una Argentina donde la sociedad de alguna manera va poniendo límites. Así que agradecerte, voy a abrir los micrófonos para un aplauso final y espero que... Y aquí lo queremos armar, ya está. Claro, se manda la convocatoria y listo el pueblo. Podamos encontrarnos presencialmente en Tandil, en Capital, pero puedas volver a esta disertación con la profundidad que lo has hecho. Por lo tanto, agradecerte y un aplauso final de todos los que asistimos, y a todos muchísimas gracias, y el viernes los esperamos con una charla diferente que tiene que ver con el arte y la pandemia, con Milo Lockett como expositor. Muchísimas gracias a todos.